es una entrevista sin censura. Le decía que en México más de 500,000 menores de edad son víctimas de alguna agresión sexual, la mayoría de estas agresiones contra mujeres. Allá en México, el aborto es legal en caso de violación. Sin embargo, hay grupos no gubernamentales que denuncian que hay casos en los que la justicia le niega el aborto a las mujeres violentadas. Ahí está el caso de esta niña indígena de 13 años, originaria de Sonora, quien fue violada por un conocido de su familia y a la que se le niega el derecho a abortar. El tema nos abre otros hilos para analizar, para platicar. Y le agradezco mucho a la psicóloga en maestría en Ciencias de la Educación Familiar, Esperanza Arroyo, que nos acompañe y se enlace con nosotros en vivo y en directo, precisamente de Sonora, coincidencia o no, en Sonora, para hablar de esta problemática. Gracias por tomar la llamada, maestra. Gracias, es un honor estar con ustedes. Maestra, a ver, háblenos acerca del impacto de una violación, porque pareciera que a veces nos enfocamos en se hace justicia, no se hace justicia, en un tema jurídico, lo que dice la ley, pero estamos hablando de vidas, en este caso de una niña de 13 años en Sonora que queda afectada para siempre por una violación. Son muchas las cuestiones que intervienen en esto. Sobre todo, yo quisiera, antes de contestar el impacto que hay de una violación en un niño, en una niña o en un adolescente, hablar acerca de lo que se está trabajando ahorita. Ya ahorita se toma en cuenta mucho con la Convención de Derechos Humanos, que se dio desde 1989 en niños y niñas. Se toma en cuenta al niño, a la niña y al adolescente. Ya no es como que lo que pase se va a encargar la familia de esa personita, sino que ya ahorita el tema pues ya de la infancia, el desarrollo y el impacto se toma en cuenta por el ámbito social y jurídico, que no es ya parte de mi quehacer laboral, pero sí se toma muy en cuenta ahorita. Por eso quise yo mencionarlo desde el principio. Impacta, la pregunta era de qué manera impacta en el adolescente, me dices. Sí, y cómo muchas veces nos enfocamos en la cuestión jurídica, en la justicia no le permite el aborto a la niña, pero este impacto de la violación es para siempre. El trauma es una experiencia subjetiva. Tendríamos que ver a la persona en sí, tendríamos que evaluar cada una de sus áreas, pero es una experiencia subjetiva de lo que siente la persona en su integridad psicológica. Si pero entendiendo, Esperanza, el hecho de que tenemos zonas rurales muy pobres, entendiendo que hay zonas, pues ahora sí que olvidadas por la mano de Dios, en donde no hay los recursos para hacerle frente a una violación, pues estamos sentenciando también muchas veces a estas personitas a vivir con ese trauma, porque de que se necesita terapia, se necesita terapia. Claro que sí, en todo momento. El ámbito psicológico tiene uno que evaluar muchas cosas. Hemos visto las características del desarrollo infantil y adolescente, los desafíos evolutivos que van enfrentando y las circunstancias específicas en cada etapa del desarrollo se tiene que tener en cuenta, pero la afectación al desarrollo causada por vivir situaciones de violencia, pues es algo que no tenemos que pasar por alto, pues, ¿no? Te decía que el trauma es una experiencia subjetiva porque es diferente en cada persona. Lo traumático es una experiencia subjetiva propiamente y diferente en cada sujeto. Cada persona cuenta con una construcción diferente de sí misma y de las herramientas con que cuenta para enfrentar el trauma. Y hay que tener en cuenta 3 elementos. En cada persona es posible y vivencia su integridad en lo que es, en lo que tiene y en lo que necesita vivir. Por eso el concepto cambia, pues el trauma es diferente en cada persona. Claro. No existe
no existe un significado de síntoma para ver a ver, estos síntomas voy a ver a ver qué tanto le afectan, ¿no? Es diferente en cada persona, se toma mucho en cuenta el ámbito contextual, el ámbito social, el familiar en el que está inmersa esa persona, pues. Regresando al caso de la niña de 13 años ahí en Sonora, a la que no se le permite abortar debido a estas cuestiones jurídicas al reclasificar la violación agravada que en su momento originalmente se reportó, y ahora el estupro que están clasificando las autoridades, más allá de las leyes, más allá de la cuestión jurídica, siento como que existe una doble victimización en ocasiones de la personita, porque ahora resulta que, de acuerdo a las autoridades, esta niña de 13 años le da ahora sí que la luz verde, la autorización a quien la viola, así lo entiendo, lo que leo, para que ocurra la penetración, para que ocurra la relación sexual. Usted como profesional, como psicóloga, ¿cuál es su opinión acerca de que una niña de 13 años pueda decidir que me penetres o no me penetres? ¿Una niña de 13 años ya está desarrollada lo suficiente para tomar esas decisiones? Tendría que ver las características del ámbito social donde ocurrió este problema, pero también la niña, o sea, tendría que conocer a la personita para evaluar. Yo no puedo emitir un juicio y decir quizá podría ser, pues no podemos asegurar, no podemos negar nada. Tendríamos que conocer a la niña, a la adolescente, y evaluar. No podemos emitir un juicio así nada más. De que hay trastorno de estrés postraumático, que hay un impacto en la personita, debe de haber, pero de diferente manera, pues, porque esto, desde como su te decía al perspectiva, principio, perdón que la interrumpa, desde su perspectiva, ¿en qué estamos fallando? Porque acá en Estados Unidos pusimos el grito en el cielo cuando Donald Trump nos llamó violadores, que los mexicanos éramos violadores, y yo he mencionado, algo estamos haciendo mal, porque de acuerdo a las organizaciones no gubernamentales hay por lo menos 500,000 de casos de menores de edad que son violados o violadas, y me lleva a pensar que no estamos haciendo lo suficiente para proteger a nuestros hijos. ¿Qué está pasando? Hablamos de alcohol, de drogas, ¿de qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De una sociedad que cada vez le presta menos atención a nuestra familia? ¿Qué está pasando desde su perspectiva, Esperanza? Pues son muchos factores en esto, porque viene a repercutir pues ahorita cómo actualmente intervienen muchos factores como lo que es la tecnología, como lo que es la ignorancia también, el ámbito en el contexto en el que te estás desarrollando. Porque si hablamos de Oaxaca y hablamos de la Ciudad de México, a lo mejor es muy diferente, pues, ¿no? Entonces tendríamos el ámbito rural y el ámbito en la ciudad es diferente, urbano es diferente. Por eso tendríamos que ver todos los factores que intervienen en este caso por particular del que me estás hablando. Tendríamos que ver qué es lo que está, en qué ámbito y en qué momento del desarrollo, que ahorita me estás hablando de una joven adolescente de 13 años, o sea, apenas acaba de ingresar a la adolescencia, es casi una niña. Entonces tendríamos que evaluar muchas cosas. No puedo yo emitir un juicio. Déjeme preguntarle entonces, desde su perspectiva, desde su experiencia profesional, ¿la educación sexual a los niños pueden prevenir muchos de estos casos de violaciones? ¿Y a qué edad se le tiene que empezar a hablar al niño de cuestiones sexuales? Sí impacta una violación en un niño, definitivamente, es algo muy muy fuerte. Desde que el niño tiene conocimiento de que entra al jardín, se le tiene que ir hablando desde el kinder, a su nivel. Sí, a su nivel se le tiene que ir hablando de cuestiones de educación sexual,
pero no se hace. Nada más se supone que se tiene que estar haciendo en el jardín, pues se les empieza a explicar. Somos a veces muy persinados, ¿no, psicóloga? A veces el pajarito, la cosita, en lugar de llamarle la vagina, el pene, punto. O sea, no hay nada o sea, pareciera que nos cuesta trabajo, ¿no? A los adultos hablar de algo que es tan natural como nuestro cuerpo. Porque no todas las personas tienen la educación sexual adecuada, y dependiendo de cómo estés preparado, de qué educación sexual tenga el adulto, pues es lo que le va a enseñar al pequeño, ¿verdad? No, pues ya estamos jodidos entonces. Imagínese pues usted. necesita tener en cuenta eso, porque si estamos hablando de una persona del área urbana y una persona del área rural, pues tienen diferentes puntos de vista, como hablábamos ahorita de la subjetividad. Sin embargo, la preparación es una de las cuestiones, de los factores que se toman en cuenta cuando existe un problema de este tipo. Entonces, ¿qué se le tiene que decir al niño? Digamos, desde kinder, desde jardín de niños, ¿qué se le tiene que decir al niño para que empiece a estar alerta en caso de que alguien lo quiera violar, para que él pueda ver ciertas banderitas rojas, luces de emergencia? ¿Qué se le tiene que ir diciendo al niño? Sabemos que los niños son inocentes, ¿no? Y que ellos van a confiar en lo que las figuras adultas o las figuras de apego se les digan. La mayoría de los casos de violación, no generalizando, sino que muchos de los casos de violación se dan dentro de la propia familia o con gentes allegadas a la familia. Entonces, en ese sentido, el niño confía en la persona que se acerca y le ofrece el dulce, pero con desconocidos no todo el tiempo se da, a menos que sea violentado, que el desconocido lo rapte o lo jale, ¿no? No va a confiar fácilmente. ¿Y qué le decimos entonces? ¿Qué le decimos entonces para que no me viole a mi hijo un conocido de la familia, incluso un familiar? ¿Qué le decimos al niño para que se proteja? ¿O de plano no hay algo que podamos hacer para evitar estas cosas, salvo que estemos como soldaditos a un lado del niño todos los días, todas las horas del día? No, sí se les va educando según el nivel, la edad del niño. Se le puede ir diciendo al niño que no que por ejemplo que sus partes son de él, de sus partes genitales son delicadas, que un golpe, que no tiene por qué andar tocando o dejar que toque otra persona sus partes, sus genitales, porque pues son delicados, ¿verdad? Y se deben de tocar pues cuando él va a ir al baño o cuando él se va a bañar, etcétera, ¿no? Pero no nada más así porque sí. Entonces, en ese sentido, el niño ya va abriendo los ojitos diciendo, bueno, pues es que no es como que me van a saludar y me van a tocar allá, ¿verdad? Ahora, un saludo a veces implica un beso, una caricia, pero es muy diferente una caricia que te da el papá, la mamá, el beso que te da mamá, papá, cariñoso, a una persona desconocida que venga y te quiera dar un beso y que te quiera tocar. Creo que hemos dado un primer paso, psicóloga, hemos dado un primer paso para decirle a nuestra gente, hay que abrir los ojos. La educación sexual tiene que empezar desde niños. No le podemos intentar educar sexualmente al muchacho que ya tiene 15 años o tiene 13 años, sino que tenemos que empezar desde pequeños. Y qué bueno que lo menciona. Empezar a decirle que nadie tiene por qué tocar sus genitales, nadie tiene por qué tocarle su vagina ni su pene, y si en ese caso ocurre, que tiene que decirle directamente a los padres para que digo, por algún lado tenemos que empezar, y creo que se ha dado un primer paso. La persona en quien él confíe o ella confíe. Porque pues acuérdese que también todos los niños están expuestos, no, a veces también ese problema se da con el propio padre, o me explico. Entonces a la persona en la que él más confianza, ella tenga más confianza, ahí es donde tiene que, porque muchas veces es una maestra, su maestra de escuela. Acuérdate que a veces se detectan
a través de los propios maestros en la escuela se detectan este tipo de problemas que se dan a veces en la familia. Claro. Para cerrar, psicóloga, déjeme preguntarle, desde el punto de vista profesional y entendiendo que hay muchas personas que nos escuchan en Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana, Iowa y a través de internet en cualquier parte donde nos estén escuchando, hay personas que seguramente vienen de zonas rurales o nos escuchan en zonas rurales y hay personas que vienen de zonas urbanas y bueno, tienen otra perspectiva. ¿Podría hablarnos de esa diferencia de abordar el tema para una familia con una experiencia rural y una familia con una experiencia ya de ciudad? En cuanto al tema sexual, al tema sexual. ¿Es diferente cómo abordarlo? Es que todos tenemos diferente educación, diferente preparación, pero no hay que tener miedo. Las personas, los padres de familia no nacieron sabiendo ser padres, entonces se puede ir a la par preparándose. Si el pequeño hace una pregunta que el padre o la madre no pueda contestar, es cuestión nada más de leer un poquito. Ahorita la tecnología está muy avanzada, entonces hay muchos artículos muy buenos, así como hay malos también en internet. Podemos echar de primera mano, entrar al Google, que es la salvación de muchos, y ver también diferentes opciones ahí. Si el niño me está preguntando algo que yo no sé, pues me informo. Qué bueno que también trae eso a la mesa. La psicóloga o el psicólogo, la ayuda profesional psicológica, ¿debe de ser tan importante como tener el médico de cabecera para una familia? Ahorita en estos tiempos ya es un trabajo multidisciplinario el que se da. Es muy importante porque nosotros es un acompañamiento para las personas, sobre todo para la familia. Se trabaja con ellos, se les dan herramientas, se acompaña en el problema, se trabaja el trauma. Si lo escuchara mi papá, por favor, que lo escuche mi papá, porque mi papá... no, ¿qué le voy a andar contando a la vieja o al viejo mis problemas? Parece que lo estoy escuchando, pero bueno, perdón por hacer es la percepción diferente, pues, es la percepción antigua que se tenía acerca del psicólogo. El psicólogo es acompañante, el psicólogo a veces se tiene la necesidad de una atención multidisciplinaria donde intervenga psicólogo, psiquiatra, maestro de escuela, padre de familia. Entonces esto ya es a veces hasta el médico de cabecera, ¿no? Porque hay cuestiones que se tienen que descartar. Primero lo físico y después trabajar lo emocional. Y a veces lo emocional no se puede trabajar nada más por parte del psicólogo. Hay veces la necesidad del psiquiatra porque hay necesidad de medicar también a la persona para que se obtenga un resultado contundente o que tengamos avances en la situación, en la problemática que se está viviendo. Por supuesto. Sí, el trauma no es igual. Yo le voy a preguntar a nuestra gente que nos está escuchando, ¿ustedes han ido al psicólogo? ¿Ustedes cómo enfrentan sus problemas, sus retos? Más aún, ¿qué hace usted como padre de familia o madre de familia para evitar que violen a su hijo? Suena muy fuerte la pregunta, pero creo que en estos momentos es urgente responderla. ¿Qué hacemos como familia para crear una red de protección para nuestros hijos y para nuestras hijas, para que no sean víctimas de violencia sexual? ¿Qué hacemos o qué creemos que debemos hacer? ¿Cómo les sirven estas pláticas con profesionales como la que estamos teniendo con la psicóloga con maestría en Ciencias de la Educación Familiar, Esperanza Arroyo? ¿Les sirven? ¿O de plano cree que estamos locos y que usted es el que manda en casa y usted se la sabe de todas? ¿Qué está esperando para buscar ayuda profesional, para solucionar esos problemas de conducta tal vez de sus hijos? ¿Sabía que a lo mejor la conducta rebelde de sus hijos no es porque sea un rebelde sin causa, sino porque sea el reflejo de otros problemas? Yo lo invito a usted que nos está escuchando a que se faje los pantalones, a que tenga valentía y busque ayuda profesional. Porque el no buscar ayuda profesional le va a dejar también una marca difícil de sobrellevar a sus hijos durante su edad adulta. Y mire que se lo digo yo. Y para despedir la psicóloga, quiero decir que el honor
no es de usted, sino mío. Para la gente, para la audiencia, quiero compartir que la persona que acaban de escuchar, a la psicóloga con maestría en ciencias de la educación familiar, un ejemplo de vida para este servidor y para mi familia, para mi hermano, para mi hermana, una persona que ha sido importante en nuestras vidas, es mi tía, es la hermana de mi mamá, y le agradezco mucho que no me haya llamado mijito, como ella comúnmente lo hace, y te agradezco, tía, que desde tu punto de vista profesional hayas tenido la confianza para hablar de esos temas con nosotros sin censura. Gracias Vicente, es un honor para mí estar contigo ahorita, es la primera vez que me toca a mí estar en tu programa, pero sí es muy importante este tema del abuso, de la violencia, es muy importante, es algo que a mí me llena, porque el niño, la niña, el adolescente tienen derecho a que se les tome en cuenta, que se les trate. Entonces esto es importante saber que necesitan una intervención especializada, sobre todo en la infancia, y los papás que no se pongan tristes o no se sientan temerosos cuando no sepan responder. Nada más es cuestión de leer un poquito, de prepararse. Pues todos somos papás, pero nadie nace sabiendo ser padre. Entonces hay que nada más echar una mirada integral, saber que hay complejidad en el tema, pero pues no es contundente, que muchas veces nuestra ignorancia, ¿verdad?, es lo que nos hace sentir así tambaleantes, inseguros. Sin embargo, pues hay que prepararnos un poquito y sin miedo irles hablando a nuestros hijos acerca de su sexualidad desde que están pequeñitos, yo les digo desde que entran al jardín, porque es cuando empiezan a tener ellos visión, empiezan a conocer más, y fuera de casa, ¿verdad? Entonces, o cuando entran al maternal de 3 años. Definitivamente. Muy importante tener esa comunicación con los niños, y sobre todo irles hablando acerca de su sexualidad, al nivel en el que vayan, sin irnos adelantando, nada más contestar lo que le pregunte el niño. Porque muchas veces los papás también nos vamos de largo explicándoles, ¿verdad?, cosas que ni siquiera el niño entiende o comprende. Y hay que hablarles nada más acerca de las dudas que ellos tengan, irles explicando, irles platicando poco a poquito, para que ellos vayan preparándose y vayan abriendo sus ojitos, que no estén ignorantes de la situación que es actual y que es muy importante irlos preparando para la vida. Te escucho y me siento orgullosísimo, y seguramente lo comparte mi hermano, y te queremos mucho. Gracias por tu tiempo, tía, y que Dios te bendiga. Gracias a ustedes. Un abrazo. Buenos días, hasta luego. Los casos y cosas que a ti te interesan, sin censura, con Vicente Serrano.